emisión más de la conferencia de prensa de la mañanera en este canal de YouTube. Walter de la Cruz. Cuídense, vamos a quitar el recuadro. El 9 de enero de este año y que está también con señalamiento rojo. La anterior, por favor. Ustedes pueden ver, es rojo, es naranja, como ustedes pueden ver, y de ahí, de del 2 al 9 de enero, en esa semana, se ha mantenido hacia la baja en la mayor parte de los estados, como va a conducir en su exposición el doctor Hugo López-Gatell. También pueden ver ustedes ahí el punto que está ahí en mayor disminución entre las dos grandes brotes del 13 al 19 de septiembre. Ahí estábamos celebrando nuestras fiestas patrias, pero fue cuando se adquirió el mejor momento dentro de la pandemia. En la siguiente, por favor, y desde luego en esto presentamos la hospitalización. No es el único, pero es uno de los indicadores que más seguimiento se le da a nivel nacional, y podemos ver a nivel nacional y en forma semanal una muestra que el 26 de julio, en amarillo nuevamente, que está hacia la extrema izquierda, tenemos una primer carga de máxima ocupación hospitalaria de 18,258 camas, y precisamente el 26 de julio de 2020 se logró esta mayor necesidad, para que en la segunda oleada o la segunda exposición mayor de los casos y de la utilización de camas, vemos como 26,952 fueron el total de hospitalizados, esto el día en particular, el 26 de enero, y también tenemos, si ustedes ven en la parte con la señal verde, una mayor disminución que se sucedió entre las dos máximas cargas hospitalarias, que fue el 2 de octubre, donde estaban hospitalizados 9,942. En este contexto, les va a presentar el doctor Hugo López-Gatell, que ha sucedido precisamente donde la curva tanto de hospitalización como de los casos activos va hacia abajo, y que es en lo que estamos empezando este año, y claramente define esa tendencia, la cual no nos debe dar confianza, sino seguridad de que nuestras medidas de distanciamiento, nuestras medidas de autocuidado y desde luego el seguimiento de lo que conduce en cuanto al cuidado personal, lo que hemos aprendido durante este largo año, un año con muchas tristezas, pero también con mucha fortaleza que la población mexicana ha podido encarar, y que seguiremos adelante con la esperanza de las vacunas, que también serán comentadas a posteriori rápidamente por el doctor Hugo López-Gatell y desde luego por el canciller. Muchas gracias. Gusto, secretario. Con su permiso, presidente, secretario, canciller, muy buenos días todas y todos. Vamos a comentar, como hacemos los martes del Pulso de la Salud, el estado que guarda la epidemia de COVID-19 en México. Vamos a presentar de manera sintética el informe técnico que tenemos más reciente, que es el de ayer por la tarde, y enseguida un recorrido panorámico por las 32 entidades federativas. Aquí vemos lo que comentábamos, una muy buena noticia que ya habíamos dado el martes pasado cuando abrimos la semana con una reducción de menos 20%. Ahora, para el cambio entre la semana 3 a la semana 4, en este momento vivimos la semana 6, tenemos un cambio de menos 33% al inicio de la semana, que como suele ocurrir se va reduciendo, y en este caso hoy martes presentamos menos 32%. Seguramente al final de la semana será de menor tamaño, pero seguirá un cambio a la baja muy importante que ya sugiere una tendencia de cambio hacia la baja. Como decimos siempre, y que quede perfectamente claro, esto no es garantía alguna. En epidemiología no hay ninguna garantía de que las cosas van a seguir un curso. Lo que hay es una observación continua del proceso y se puede anticipar algunas tendencias. Pero igual que ha ocurrido con la epidemia en todos los países del mundo,
nadie está exento de que pudiera haber un rebrote. Pero cuando existe una buena noticia hay que identificar porque es un cambio positivo que corresponde con lo que hemos ido identificando continuamente. También corresponde, desde luego, con lo que dijimos desde hace casi un año, que íbamos a tener una epidemia larga, llegaríamos a octubre y tendríamos un repunte, puesto que es la temporada de los virus respiratorios, conocida como la temporada de influenza, y es esperable que este virus también tenga ese comportamiento. Esto aplica para todo el hemisferio norte, todos los países del hemisferio norte. Entre octubre y marzo del siguiente año tenemos un incremento de los casos de enfermedad respiratoria y por eso sabíamos que empezando octubre de 2020 empezaría a subir hasta llegar a un punto intermedio previo a el mes de marzo, en donde empezaría a bajar. Esto es lo que está ocurriendo, no es ninguna sorpresa, corresponde con las predicciones que hicimos desde el año pasado. Tenemos hoy más vacunados que casos activos y esto ya es positivo. Hoy tenemos personas vacunadas que han completado, 79.429 personas han completado su esquema de 2 dosis y en cambio tenemos 65.789 personas que tienen activamente COVID en este momento y que representan 3%. Ha habido un descenso también en el porcentaje de personas que tienen enfermedad activa con respecto al conjunto de los casos acumulados registrados, donde los demás 97% ya no son casos porque han resuelto la enfermedad en su gran mayoría. Desde luego sin dejar de reconocer que han existido lamentables pérdidas de vida por un virus tan letal como este. La siguiente. Esta es la tendencia que acaba de presentar el doctor Alcocer sobre la ocupación hospitalaria y se puede ver que es consistente con la ocurrencia de casos. Tuvimos un punto máximo al final de julio del año pasado, descendió, empezó a subir en octubre y también, al igual que los casos, empieza a reducirse la ocupación hospitalaria. En este momento tenemos 49% de ocupación a nivel nacional y en la siguiente diapositiva vemos cómo lo hemos ido identificando en forma diaria. Esta es información en tiempo real, actualizada cada 24 horas, que tenemos esta reducción de 1 punto porcentual que se suma a reducciones previas que han venido ocurriendo en los últimos 9 días. La siguiente. También en las camas con ventilador, solamente una entidad federativa, que es la Ciudad de México, tienen ocupaciones superiores al 70%. El resto tiene 6 de ellas ocupaciones menores al 70%, pero mayores al 50%, y 25 menores al 50%. La siguiente. Esto me lo voy a saltar, es una actualización del panorama internacional que ayer presentamos a detalle para que siempre tengamos la perspectiva de que esto es una pandemia, tengamos claro que no es un fenómeno exclusivo de nuestro país y que en la medida en que permanezcan las epidemias activas en el resto del mundo, desde luego todos los países estamos en riesgo de repuntes, rebrotes o exacerbaciones de la epidemia. Finalmente, el componente de vacunación, antes de ver las curvas estatales. Ayer vacunamos 4.303 personas. En este momento, en la siguiente vemos la acumulación de dosis ya aplicadas, que son 718.820, y estas corresponden a 79.429 segundas dosis. Esto es 13% de las personas ya tienen el esquema completo. Recordar que el plan de vacunación contra COVID, que fue presentado aquí el 8 de diciembre del año pasado, tiene fases claramente definidas y la primera está dirigida a personal de salud, no solamente médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, sino 11 categorías laborales, tanto del sector público como del privado, en atención hospitalaria, comunitaria y prehospitalaria, que están siendo vacunadas porque tienen el contacto más directo con personas enfermas de COVID-19. Enseguida se incluirán a las personas adultas mayores y en la siguiente podemos ver que estamos ya terminando el paquete más reciente con las segundas dosis para estas personas. La siguiente, 75% del paquete más reciente de 219.375 dosis que llegaron el 19 de enero está terminándose. La velocidad que se sigue en este momento depende de la aplicación de las primeras dosis y también hemos hecho público desde el viernes pasado, cuando recibimos comunicación de Pfizer,
de que desafortunadamente no se podría cumplir lo que solicitó el presidente López Obrador, en la medida en que existen regulaciones nuevas establecidas el 29 de enero en la Unión Europea que restan el margen de maniobra de Pfizer. No se pudo adelantar la recepción al 8 o 10 de febrero. Y como consecuencia de ello, adaptamos el calendario de la segunda dosis de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de nuestro grupo técnico asesor de vacunación, que contemplan la posibilidad de que vayamos hasta el día 35 en vez del día 21. Esto es muy importante que quede claro que esto fue debidamente planeado en respuesta a una situación externa y que hay total certidumbre de que se recibirán las segundas dosis. A nuestras compañeras y compañeros del sector salud que tienen todavía esta inquietud, por favor tomen nota de que les llegarán las segundas dosis, pero este calendario fue adaptado en respuesta a las circunstancias. Ya nos ha confirmado Pfizer, también ayer en una carta dirigida al presidente, que llegarán las vacunas, próximamente 490.400 llegarán el 15 de febrero y estas serán aplicadas con la misma celeridad que se están aplicando todas. La siguiente. Respecto a los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, le damos un monitoreo muy importante con mucha sensibilidad. Sensibilidad es un término técnico que se refiere a la capacidad de detección y obviamente con esta extrema sensibilidad detectamos mayormente eventos leves. Afortunadamente solo 0.6% son eventos de gravedad y ayer fueron reclasificados con información documental de los expedientes por parte del comité específico designado para esto. Y en vez de 47 que teníamos registrados, se ha dictaminado que 36 cumplen las características de ser eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización. Representan 0.6% de los eventos ocurridos. Esto es todo. Vamos a ver de manera panorámica las curvas estatales. La idea básica es 24 de 32 entidades federativas, 24 de 32 tienen al menos 2 semanas de reducción de la intensidad de la epidemia, de reducción tanto de la ocurrencia de nuevos casos como de defunciones, como de hospitalización. 24 de 32. Vamos a verla panorámicamente, ya no explico cuál es la mecánica, ustedes la conocen, la presentamos cada martes desde al menos hace 3 o 4 meses. La siguiente. Aquí está la curva epidémica que presentó el secretario de Salud, donde se ve el trazo general de los casos estimados para el nivel nacional. La siguiente nos muestra lo mismo, pero para las defunciones, y noten ustedes lo que hemos explicado varias veces, las defunciones tienen un desfase de 2 semanas, a veces hasta 3, respecto a la ocurrencia de casos. ¿Cuál es la razón? Que es el tiempo promedio de hospitalización de personas que están en condición grave, que desde luego, muy desafortunadamente, pero es una realidad, son quienes tienen la mayor probabilidad de morir. El resto, que son 20% hospitalizadas, 80% de los casos tienen una enfermedad leve que les permite estar en domicilio. La siguiente. Y finalmente esta es la gráfica de hospitalización. Entonces acabamos de presentar por el nivel nacional casos estimados, defunciones en la curva verde y aquí hospitalización, y las 3 curvas son arriba la suma de hospitalizados en camas generales y de camas de terapia intensiva. Y abajo, la curva roja, hospitalización en camas generales, y la curva de color turquesa, hospitalización en unidades que tienen ventilador. Misma lógica para las 32 entidades federativas, vamos a verlas de manera panorámica. Aguascalientes. En Aguascalientes, aunque hay un descenso de 1 semana, todavía no hay una tendencia clara. Se considera que estamos en expectativa de declarar si existe ya una tendencia sostenida de reducción. La siguiente. La hospitalización todavía es inconstante, existen subidas y bajadas en cuanto al uso de los hospitales que corresponden con la intensidad epidémica. La siguiente. Baja California sí tiene una tendencia clara de reducción de más de 5 semanas y esto ya es muy alentador. Baja California es una de las entidades que tuvo los primeros impactos de la epidemia y en este momento tiene una buena tendencia de reducción. La siguiente. Se ve consistentemente porque su hospitalización también va a la baja. La siguiente.
Baja California Sur tiene apenas una semana de reducción y había tenido una tendencia de incremento de varias semanas, por lo tanto tampoco consideramos todavía que esté en una tendencia sostenida de reducción. La siguiente. Y su hospitalización también es apenas muy reciente, que empieza a tener cambios posiblemente hacia la baja. La siguiente. Campeche está recuperando su tendencia de buen control. Recordar que pasó del semáforo verde al semáforo amarillo, pero ahora ya lleva 3 semanas que tiene una tendencia de reducción, y dado que tiene mínima transmisión, es muy probable que entre nuevamente en los parámetros correspondientes al semáforo verde, quizá no en esta quincena que sigue, pero posiblemente en la próxima. La siguiente. La hospitalización también se ha mantenido con mínima ocupación. Vean ustedes, hay 0% de cambio para camas de uso general, pero tiene 4% de incremento, de ocupación, y 6% de ocupación, con una reducción de 2 puntos porcentuales en las camas de ventilador. La siguiente. Chiapas también, un parámetro comportamiento muy semejante al de Campeche, excepto con este muy notorio cambio brusco que ocurrió en la tendencia epidémica, y tenemos 3 semanas de reducción que ya son sugerentes de una tendencia nuevamente hacia el control. Lo mismo, la siguiente se ve en su hospitalización, y en la siguiente vemos el estado de Chihuahua. Misma tendencia, tuvo un cambio súbito también después de tener un incremento grande, se ha mantenido muy en control y nuevamente recupera una tendencia a la baja. La siguiente. Hospitalización consistentemente a la baja. Ciudad de México, la siguiente. Aquí vemos en la Ciudad de México, y esto es también muy alentador, 3 semanas consecutivas de reducción, con una intensidad de reducción muy semejante a lo que ocurre a nivel nacional. Verán ustedes que Ciudad de México, Jalisco, son las entidades federativas que por su tamaño poblacional contribuyen mayormente a la reducción nacional. Lo mismo el Estado de México, que sigue un patrón semejante a este. La siguiente. Igualmente, hospitalizaciones, tiene ya una tendencia al menos de 12 días de reducción en la ocupación hospitalaria, y eso también impacta positivamente sobre la tendencia nacional. La siguiente. En Coahuila vemos algunos cambios que son alentadores, 3 semanas de reducción, pero como Coahuila había tenido subidas y bajadas, también queremos ser expectantes respecto a cuál es la tendencia general en Coahuila. Sin embargo, sí son 3 semanas consecutivas de reducción, la siguiente, que son consistentes con una reducción también sostenida de la ocupación hospitalaria por más de 18 días. La siguiente. Colima, apenas 2 semanas de reducción, muy semejante el patrón de distribución de los casos en el tiempo que el de Coahuila, y también somos expectantes, pero definitivamente tiene 3 semanas de reducción sostenida. La siguiente, consistentes con una reducción de la hospitalización también por más de una quincena. La siguiente. Durango sí tiene una tendencia general hacia la baja, tuvo un pequeño repunte hace 1 mes y medio, pero ahora ya tiene 3 semanas de reducción, es otro de los 24 estados que está en reducción. La siguiente coincide con su ocupación hospitalaria, en la que por más de 20 días también tiene reducción, y con una ocupación moderada del 30%. La siguiente. Estado de México, como ya comentamos, muy semejante a Ciudad de México por razones obvias, es la zona conurbada del Valle de México, y tenemos estas 2 semanas consecutivas de reducción que apuntan hacia una tendencia sostenida, dado el comportamiento general que tiene también las defunciones, la siguiente, y la hospitalización. La siguiente. Guanajuato, 3 semanas de reducción, consistente, la siguiente, también con la hospitalización que va a la baja. La siguiente. Guerrero, apenas son 2 semanas de reducción. Guerrero había pasado del semáforo naranja al semáforo rojo, y también cuando eso ocurre preferimos ser expectantes y no tener total certidumbre de que va a la baja, cuando ha habido un cambio reciente del semáforo hacia arriba. La siguiente. Y la hospitalización todavía no baja de una manera muy clara en Guerrero después de un periodo sostenido de aumento. La siguiente. Hidalgo, en cambio, tiene un patrón muy semejante al de la Ciudad de México, muy semejante al del Estado de México, y recuerden el concepto de megalópolis. Las 7 entidades federativas del centro de la República tienen un comportamiento epidémico sincrónico, porque comparten población, hay una gran movilidad entre las personas entre estas entidades federativas. La siguiente. La hospitalización en Hidalgo va a la baja, esto es también positivo. Hidalgo llegó a ser el 4ª entidad federativa en ocupación hospitalaria, pero ya va a la baja y tiene menos del 70%. La siguiente. Jalisco, 3 semanas consecutivas de reducción,
Jalisco con población de tamaño importante es contribuyente a la curva nacional. La siguiente. Y la hospitalización en Jalisco también va con tendencia de reducción. La siguiente. En Michoacán, 2 semanas consecutivas de reducción, una para las defunciones, la siguiente, y la hospitalización apenas empieza a tener un cambio hacia la baja. Vamos a esperar, pero ya tiene una tendencia que apunta a ser sostenida, dado que el semáforo epidémico en Michoacán se había mantenido estable. La siguiente. Morelos no, y queremos destacarlo, Morelos tiene una tendencia preocupante hacia la alza. Vean ustedes, es obvia, no hay manera de confundirse, ha sido una tendencia de más de 7 semanas, 8 prácticamente, de una tendencia de ascenso que preocupa mucho porque aunque es un estado pequeño, tiene una muy limitada capacidad hospitalaria y puede haber un riesgo importante de sobresaturación. Afortunadamente, su vecindad con la Ciudad de México, incluso con el Estado de México y con Puebla, le ha ayudado a descargar la demanda hospitalaria. Pero es muy importante que en Morelos se ejerzan acciones vigorosas de salud pública, de reducción de la movilidad, las que corresponden al semáforo epidémico y que se limite el uso de espacios públicos, induciendo que las entidades que administran los espacios públicos las cierren temporalmente. Es muy importante. Y Morelos está en semáforo rojo ya por un mes completo. Urge hacer esta acción en Morelos. La siguiente. La hospitalización va con tendencia al alza y vean ustedes, camas generales en 78%. Grave peligro de que llegue a sobresaturación. El estado de Morelos. La siguiente. Nayarit, 1 semana apenas a la baja. Historia de semáforo que cambió de naranja a rojo. No tenemos todavía confianza en que sea una tendencia sostenida, aunque es alentador que vaya a la baja. La siguiente, la hospitalización sí tiene una tendencia a la baja de 12 días, pero todavía hay que esperar un poco a ver si ya se sostiene la reducción en Nayarit. La siguiente. En el estado de Nuevo León tenemos 3 semanas de reducción, muy semejantes a las de Jalisco, muy semejantes a las de Ciudad de México, a las de Hidalgo, a las del Estado de México. Apunta ya una tendencia a la baja, aunque está recientemente en semáforo rojo y necesita tener más semanas de una reducción mayor para estar tranquilos de que ya va completamente a la baja. La siguiente. Y su hospitalización también es muy reciente que empieza a ir a la baja. Esperemos que la próxima semana ya haya una señal más clara de reducción en el estado de Nuevo León. La siguiente. En Oaxaca vamos bien en general, con una tendencia de reducción ya sostenida por 3 semanas también, pero en intensidad más grande. La magnitud de la reducción en Oaxaca es mayor y eso da confianza. Ya ha estado en semáforo naranja. Las defunciones van a la baja. La siguiente nos muestra que la hospitalización todavía tiene un patrón estable y de importante ocupación. Está a la mitad de la ocupación los hospitales de Oaxaca. Entonces, Oaxaca, la preocupación que tenemos es la dispersión geográfica, porque los servicios de salud hospitalarios están mayormente concentrados en el Valle Central y no es fácil para las personas acceder a las unidades hospitalarias. Aunque la tendencia es positiva, no hay que descuidar el control epidémico en el estado de Oaxaca, apegándonos al semáforo epidemiológico. La siguiente. Puebla, 3 semanas consecutivas. Megalópolis, mismo patrón que vemos en la megalópolis. Puebla es parte de la megalópolis, mismo patrón que Ciudad de México, que Estado de México, que Hidalgo. La siguiente, apenas empieza a reducirse la hospitalización. Vamos a esperar, ojalá la tendencia general de la megalópolis influya también en Puebla y vaya a la reducción. La siguiente. Querétaro también a la baja. Querétaro es parte de la megalópolis, mismas 2 o 3 semanas, pero Querétaro recientemente saliendo todavía en semáforo rojo. Vamos a ver si sale ya el semáforo rojo. La siguiente, su hospitalización también pocos días de reducción, pero ya la misma tendencia a la baja. La siguiente. Quintana Roo, todavía no hay una tendencia clara, tuvo varias semanas de aumento y ha tenido subidas y bajadas. Vamos a esperar que Quintana Roo defina ya su tendencia. Está en semáforo naranja y no ha tenido cambios recientes no ha alcanzado semáforo rojo hace mucho tiempo. La siguiente. Y su hospitalización todavía no se ve claramente que vaya a la baja. Está estable. Vamos a esperar con Quintana Roo. La siguiente.
San Luis Potosí tiene 2 semanas a la baja, 3 prácticamente si consideramos un cambio pequeño, pero que hubo entre la semana 1 y la 2. La siguiente está en semáforo rojo, su hospitalización empieza a descargarse, se empieza a reducir el uso de camas hospitalarias y esperemos que también sea una tendencia sostenida hacia la baja. La siguiente. Sinaloa, lo mismo, 3 semanas hacia abajo, pero en semáforo naranja y hay consistencia en los casos, en las defunciones. La siguiente. Y en la hospitalización, todavía demasiado próxima, pero ya hay una tendencia más claramente a la baja. La siguiente. Sonora, una tendencia mucho más clara a la baja, son 6 semanas de reducción consecutiva, está en semáforo naranja. La siguiente, las defunciones consistentemente van a la baja y la hospitalización consistentemente va a la baja, con una tercera parte de ocupación de los hospitales. La siguiente. Tabasco, 3 semanas consecutivas de reducción en semáforo naranja, va reduciendo apenas las defunciones, pero ya presenta una reducción por una semana. La siguiente, su hospitalización con una tendencia más larga, aunque menos pronunciada, de desocupación de los hospitales. La siguiente. Tamaulipas, 3 semanas también a la baja, consistente con el cambio en las defunciones. La siguiente, y con el cambio en la hospitalización, semejante a Tabasco, con una velocidad de reducción menor que otros estados, pero consistente por más tiempo. La siguiente. Tlaxcala, lo mismo, 3 semanas consecutivas a la baja. Tlaxcala es parte de la megalópolis y había pasado recientemente al revés, de semáforo rojo a semáforo naranja, y eso es también sugerente de la tendencia a reducción. La siguiente, su hospitalización apenas después de un periodo largo y de muy acelerada ocupación hospitalaria, apenas empieza a reducir, pero ya tiene tendencia a la baja. La siguiente. Veracruz, 2 semanas de reducción, está en semáforo naranja, hay una semana de reducción en las defunciones. La siguiente. Y la hospitalización son 8 días de reducción después de un periodo también de incremento. La siguiente. Yucatán, casi para terminar, apenas es una semana de reducción y como pueden notar ahí hay un periodo que le llamamos de meseta, que es un largo periodo con pequeños cambios hacia arriba y hacia abajo, pero que la tendencia general es plana, es horizontal, es decir, no va hacia arriba, no va hacia abajo por muchas semanas, son casi 3 meses consecutivos. Entonces hay que tomar con reserva esta reducción de una semana, alentadora indudablemente, pero hasta no ver varias semanas consecutivas de reducción, no podemos afirmar que es la tendencia general en Yucatán. La siguiente, y su hospitalización, lo mismo, todavía no se define un cambio a la baja, aunque su ocupación es relativamente menor, menos del 30%. La siguiente. Finalmente, Zacatecas, vemos 3 semanas de reducción, hay una intermedia en donde no fue reducción, pero es una de baja, una prácticamente de meseta y otra de reducción, en un estado que está en semáforo naranja, que aún no define una tendencia clara en el cambio en la mortalidad. La siguiente, y tampoco en la ocupación hospitalaria. En resumen, 24 entidades federativas tienen una reducción de al menos 2 semanas consecutivas, varias de ellas tienen hasta 6 semanas de reducción. Los datos son consistentes en la tendencia de los casos, la tendencia de la hospitalización, la tendencia de las defunciones, son consistentes con los cambios que han venido ocurriendo en la calificación del semáforo y suman un panorama general nacional de reducción que, dado que está ocurriendo durante el mes de febrero, es compatible con la predicción de que estaremos en el punto intermedio de la temporada de virus respiratorios del hemisferio norte. Que quede perfectamente claro, esto no implica garantía alguna de que esta será la tendencia, pero desde luego, si seguimos manteniendo la disciplina de apego a las medidas de sana distancia y en general las medidas preventivas, es posible que logremos ya mantener ese cambio para bien del país. La vacunación sigue, avanza en tiempo y forma, y el abastecimiento de vacunas, que explicará enseguida el canciller Ebrard, nos permite también tener otro instrumento muy importante de manejo de la epidemia con una medida preventiva específica. Es todo, presidente. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, señor subsecretario, señoras y señores, pues me voy a pasar para allá si me prestan un mejor. Gracias. Bueno, adelante.
¿Dónde estamos en el tema de las vacunas, el suministro de las vacunas? Voy a tratar de resumirles para ustedes, por instrucciones del presidente. El punto en el que nos encontramos es la ocupación principal de prácticamente todo el gabinete. Todos han estado cooperando y colaborando. Bueno, en primer lugar, próxima llegada de vacunas a México. ¿Cuál sería la próxima llegada? Pfizer.